Hoy vamos a hablar de estrés y belleza. Soy Mar Bustos, desarrolladora y creadora de la Escuela Un Mar de Terapias y de otros proyectos como Adiós Estrés y Ansiedad y Sensibilidad con Sentido. Todo lo que hoy os voy a contar y vamos a hablar parte desde mi experiencia personal y también la profesional de más de 10 años trabajando con personas y con diferentes colectivos. Como la mayoría de las personas que estáis aquí ya sabéis, una de mis formaciones académicas es la educación social y desde esta disciplina, desde la educación social, lo que trabajamos es esa intervención y esa integración de las personas y sobre todo también desde una perspectiva en la que cada persona es única, singular e irrepetible. Por eso siempre insisto en que seamos personas altamente sensibles o no, lo esencial es que estemos en conexión con nuestra esencia, porque cada persona lo que necesitamos es diferente a las demás personas, o al menos con alguna variación y adaptación, y sobre todo también tener en cuenta nuestro momento vital. De eso también vamos a hablar hoy. Bueno, muchas gracias, como os decía antes también en estos breves minutos de espera, por compartir, por participar. Muchas gracias también por enviarme siempre el feedback de lo que hago y de lo que os voy contando. Es un placer que me contéis lo que os ha parecido, que me comentéis, incluso si necesitáis que hablemos de algún tema en concreto que se quede por ahí un poco pendiente y que os interese especialmente. Os recuerdo, como también decía hace unos minutos, que durante la conversación, durante esta charla que os voy a ofrecer hoy, me resulta un poco difícil ver los mensajes que me vais dejando. Entonces, si tenéis dudas, si surge cualquier cosita que queréis aclarar o me queréis preguntar algo, aunque lo hagáis aquí, si no os contesto, no os preocupéis, me mandáis un email a info@unmardeterapias.com y ahí seguro que os cuento, os contesto y ya podemos hablar con un poquito más de detalle, porque si no, durante la conversación es un poco complicado ir atendiendo todos los mensajes que se van moviendo constantemente. Bueno, ¿por qué os voy a hablar de estrés y de belleza? Bueno, pues el estrés y la ansiedad, la prevención, la atención a estos procesos de oscuridad, como yo llamo, es mi especialidad, porque a lo largo de mi vida personal también he sufrido de este estrés y de esta ansiedad. También he sufrido estos procesos de oscuridad y luego después en mi vida profesional pues me empecé a dar cuenta casi siempre por los comentarios que me hacían mis profesores y mis profesoras, de que uno de mis dones era precisamente el ayudar a las personas a llegar a la calma, a llegar a esos estados de relajación y a llegar a estados en los que la tranquilidad nos aporta el poder escucharnos muchísimo mejor y también poder escuchar el entorno. Y entonces, pues por eso empecé a dedicarme especialmente y a procurarme una formación mucho más profunda y más amplia. De esto también podéis luego consultar en la página web, en unmardeterapias.com, y donde pone quién soy podéis ver mi currículum, un resumen y un montón de cosas más. Pero hoy, en principio, de lo que vamos a hablar precisamente, que es lo que os voy a contar aquí, es un poco de qué es el estrés, cuáles son sus síntomas, las consecuencias que suele tener en nuestra vida, cómo podemos gestionarlo y por qué la belleza está dentro del método Un Mar de Terapias y por qué a mí me parece que es imprescindible utilizarla en estos procesos de autoconocimiento, de liberación y de prevención del estrés y de la ansiedad. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar hola Sandra, vamos a empezar desde lo más básico, que es conocer los conceptos, saber realmente qué es el estrés. Porque normalmente estamos muy acostumbradas en esta sociedad donde el estrés desde el siglo XX se ha quedado aquí y habita en nuestro entorno a decir, es que tengo muchísimo estrés, es que estoy muy estresada, es que me produce muchísimo estrés. Pero a veces
Eso sencillamente quiere decir o que estás un poco nerviosa, o que eso te agobia un poco, o que no sabes cómo afrontarlo. Es decir, que la palabra ha empezado a tener muchísimas connotaciones y a utilizarse en muchísimos contextos diferentes, con lo cual a veces pierde un poquito su verdadera esencia y su verdadero significado. Eso no quiere decir que sea o un error, sino que va como acogiéndose en esta sociedad, en este mundo en el que vivimos, y va conformándose de una forma diferente o al menos con más matices. Entonces, el estrés, que normalmente se entiende como algo negativo, también tiene una parte positiva. Tenemos el eustrés, que si pensamos en esta palabra y en su origen etimológico, nos damos cuenta de que es eu más estrés. Eu es un prefijo que se utiliza desde el lenguaje griego, desde la lengua griega, y que quiere decir que es algo bueno, algo positivo. Con lo cual, el eustrés es lo que nuestro organismo, nuestra naturaleza ya humana de por sí, nos aporta para poder reaccionar o estar en alerta ante ciertas situaciones como desafíos, como retos, que no tienen por qué ser tampoco cosas grandes. Por ejemplo, cruzar una calle para nuestro cerebro puede ser un desafío porque hay muchísimos estímulos. Acordaros que la semana pasada hablamos sobre la sobreestimulación y la estimulación sensorial. Entonces hay muchísimos estímulos alrededor y nuestro cerebro tiene que escoger y tomar muchísimas decisiones en ese momento. En esa conexión de la que os he hablado otras veces también en nuestro cerebro, en esas conexiones eléctricas, tiene que darse muy rápidamente el decidir cuándo cruzar, el decidir qué pie echar primero, el decidir con qué intensidad bajar o subir el escalón, cómo mirar hacia un lado o hacia el otro. Es decir, que tenemos que enfrentarnos a muchos desafíos que, aunque nuestro pensamiento y nuestro maravilloso cerebro, esa mente que yo tanto admiro humana, pues lo toma en microsegundos y no nos damos ni cuenta, pero realmente se convierte en un desafío. Lo que pasa que este eustrés, que es el que a veces no conocemos o no tenemos en cuenta, resulta algo estimulante, nos produce esa motivación. Entonces, como nos produce motivación, es algo positivo, ese eu que pone delante. Y además nuestro organismo reacciona sabiendo que tenemos como un resultado al final, va a tener una recompensa y es un reto a alcanzar y tenemos como ese afán de superación, es decir, como cuando un niño empieza a andar, que cuando ves como lanza un pie, lanza el otro, intenta mantenerse en equilibrio y es algo que le motiva muchísimo, que le apetece muchísimo, pues esto es un ejemplo precisamente de ese estrés que la naturaleza nos da, nos mantiene despiertas, nos mantiene en alerta, pero en una alerta que necesitamos, como podemos decir, por ejemplo, que es como la alerta que podría tener, que normalmente se relaciona con esto, las personas que habitaban en el Paleolítico, ¿no? Que bueno, tenían que tener este eustrés, era el que les servía para salir huyendo cuando venía un león o para saber cómo lanzarse encima del mamut cuando trabajaban en equipo para cazarlo. Entonces, esta idea también nos hace tener un concepto positivo al lado del estrés, que nos ayuda también a poder transformar todas esas ideas y todas esas connotaciones negativas a las que habitualmente lo relacionamos. Por ejemplo, otra manera de utilizar este eustrés es en el deporte de alto rendimiento. Este estrés es lo que hace que sean capaces estos deportistas que tanto esfuerzo tienen que dedicar a saber que al final va a haber una recompensa y que puedan desarrollar toda su capacidad. Es un reto, es una manera de estar despierta, de concentrarse y de enfocarse en lo que están haciendo en ese momento. Incluso también un juego de niños. Cuando los niños están jugando, el saber que van a alcanzar un premio o que el resultado va a ser la diversión, ya también ahí está este eustrés, este estrés positivo. Por ejemplo, para las personas altamente sensibles, este estrés puede aparecer, hola Marce, puede aparecer incluso en situaciones de la vida diaria tan sencillas como por ejemplo estar en la cola del supermercado y que una señora delante, por esta relación de ayuda que
que a veces tenemos tan implícita, y también no siempre, esto también puede llegar a ser un mito, pero de los mitos de las personas altamente sensibles hablaremos en otro momento. Pues tú ves que la señora a lo mejor o no puede con la cesta o le está costando dejar las cosas en la cinta, y ese estar despierta, esa sensación que tú tienes de repente y que quieres ayudar para tener el resultado de quedarte tranquila y que la señora pase el mejor momento posible, también es este eustrés el que nos está ahí manteniendo despiertas, viendo que hay una situación en la que podemos intervenir y que se puede mejorar. Bueno, esto quiere decir que nuestro eustrés es como un reto personal, y cuando vivimos con retos personales, cuando somos capaces de mantener en nuestra vida un nivel óptimo de retos personales y de logros, ahí es donde también a veces se habla del éxito y de la felicidad, de estos términos que también ahora están tan de moda, porque ese equilibrio también es el que nos hace sentirnos capaces de sentirnos pues que estamos integradas, que realmente la vida merece la pena. Por eso es tan importante adquirir este concepto del estrés positivo, el eustrés. Este proceso en el que entramos de activación, interacción y resultado, que es un proceso que nos da la naturaleza y que es un proceso maravilloso que, bueno, que tenemos las personas y que también se cree que muchos animales. Lo que pasa que yo me voy a centrar en lo que somos las personas. Hola Olga, buenas. Porque ya sabéis que, bueno, pues como os decía antes, soy una admiradora de la mente humana, de este maravilloso regalo que tenemos como especie humanitaria o de humanidad sobre la Tierra. Bueno, luego está, por otra parte, además de este proceso que se llama a veces también de adaptación y de este eustrés positivo, tenemos, digamos que dentro de este Tao maravilloso que se forma en cualquier aspecto de nuestra vida, el distrés o el estrés negativo. Igual que antes hemos visto el origen epistemológico de eustrés, ahora podemos ver este origen en distrés. Dis es algo que tiene como una anomalía también con este origen. Y además, si buscáis la traducción, podéis ver que distrés, por ejemplo, cuando buscáis la traducción del inglés, os va a poner que es agobio, angustia, tristeza, o sea que ya directamente se relaciona con ciertas emociones y con ciertos estados anímicos. ¿Cuándo llegamos a este distrés o a este estrés negativo? Pues sobre todo cuando este estado del que hablábamos antes de alerta, este estado de desafío, de reto, se mantiene en el tiempo. Y además de mantenerse en el tiempo, no se obtienen resultados. Y además, como no tienes resultados y no tienes esa expectativa de resultado que te satisfaga, desaparece la motivación, con lo cual tienes una sensación de sobrecarga. Que si os acordáis, también hablamos de esta sobrecarga la semana pasada. Por eso, dentro de la alta sensibilidad, la tendencia habitual al estrés, porque esta sobrecarga sensorial, esta sobrecarga que se puede producir desde muchas esferas y muchos aspectos de la vida, pues nos produce esa tendencia hacia el estrés. Yo todo esto también lo entendí muchísimo después de conocer muchísimo antes de conocer el concepto de alta sensibilidad, pero sí que al conocerlo y estudiarlo en profundidad fue cuando me di cuenta de que tenía muchísima relación con muchísimas de las situaciones y de los periodos de estrés que yo había vivido en mi vida, aparte de, bueno, de haber tomado 8 cafés al día, por ejemplo, que también es algo que, bueno, pues te sobreestimula de tal manera que normal que te produzca luego esa sensación de estrés y de sobrecarga, porque hay un desequilibrio entre lo que tu mente y tu cuerpo está sintiendo y está percibiendo y ese resultado y esa acción que vas a llevar a cabo. No tiene ese equilibrio ni esa armonía. La palabra armonía, la sensación de armonía, el concepto de armonía es un concepto muy importante en el que hoy también vamos a prestar bastante atención. Este estado de estrés es un estado de disarmonía, porque además estamos como que, no sé si os suenan estas palabras, estas frases, incluso no sé si alguna,
Os acordaréis ahora que decís vosotras a veces, ¿no? Si queréis escribirlas, pues la podéis ver también entre vosotras. Cuando dices, es que no doy abasto. Es que el día debería tener 4 o 5 horas más. Es que me levanto por la mañana y ya tengo cosas que hacer, ya voy tarde. ¿Verdad? Os suena, ¿no? Este tipo de frases que nos repetimos. Este tipo de sensación, cuando ya nos la estamos diciendo desde por la mañana, cuando nos la repetimos constantemente, también se produce provoca una sobreestimulación. Esa sobreestimulación que se va acumulando, porque en esa acumulación, ahora entiendo, estoy en disarmonía y por eso me siento en sobrecarga, efectivamente, tiene muchísimo que ver. Así es. No me da la vida, efectivamente, Olga. Además que es una frase como que está muy de moda, se oye mucho, es que no me da la vida. Y de verdad que la vida nos da para mucho, pero para muchísimo. Pero a veces esa disarmonía no nos la trabajamos o no la reconocemos, porque ahí es donde está también la parte que vamos a hablar al final, la parte de la belleza. Bueno, como os decía también al principio, también esto nos va a, o lo vamos a reconocer a través de ciertos síntomas, ciertos indicadores, pero normalmente se llaman síntomas, aunque es un vocabulario excesivamente médico, porque a veces son más indicadores mucho más sutiles y más suaves. Pero, por ejemplo, los síntomas más habituales del estrés es que tenemos miedo, tenemos inseguridad, no somos capaces de tomar decisiones, pero incluso decisiones sencillísimas. O sea, le echo 3 huevos a la tortilla o le echo 4. O le echo un puñado de sal o le echo pimienta o no se la echo. En fin, esta inseguridad que nos entra por cosas tan pequeñas que luego dices, pero bueno, si es que tampoco es para tanto, ¿no? Pues da lo mismo. Pues si luego me hace falta, le echo un huevo más. O si veo que se ha quedado sosa, pues siempre se puede añadir. Pero en estos momentos de mucho estrés en los que existe esta disarmonía, como que esas pequeñas decisiones se convierten en un mundo, que eso también lo conocemos todas, ¿verdad? Ese concepto. Nos sentimos con angustia, con nerviosismo, tenemos esa sensación de agotamiento, de cansancio, de la que también hablábamos por la sobreestimulación sensorial, malas digestiones, que eso seguro que tú, Olga, te lo dicen mucho en tu consulta, porque hay veces que hay temporadas que es que todo lo que comes te sienta mal o todo lo que comes te sienta de una manera rara, te produce acidez, te produce reflujo y resulta que luego al final descubres que en cuanto has bajado tu nivel de sobrecarga, has empezado a entrar en armonía, tus digestiones son mucho mejor, que sí, que puede que tengas otra cosa, pero que es bastante habitual que existan este tipo de descompensaciones físicas, porque nos afecta a todas nuestras dimensiones. Luego también nos sentimos sin motivación. Tenemos bastante tendencia a la tristeza, al enfado, a no dormir bien, a tener desánimo y apatía, que parece que no nos apetece nada, cosas que nos gustaban ahora como que no les encontramos el gusto. Sí, Olga, se somatiza mucho por el estrés, como tú bien dices. Fijaros que lo de la somatización es algo que también apareció en el siglo XX. Antes tú ibas y le decías al médico que te dolía la muela y te miraba la muela. Ahora, por suerte, vas al médico y le dices, oye, que me duele el estómago, ¿qué tal? Y el médico ya tiene muchísimas más informaciones y puede ver muchísimas más cosas acerca de por qué te duele el estómago. Y seguramente esto también entrará dentro de pensar, pues a ver, ¿y qué te pasa? ¿Y qué te ocurre? ¿Y qué haces al día? Y ahí es donde vamos encontrando todo este conglomerado de síntomas. Un síntoma también muy habitual son las contracturas, los dolores de cabeza, el pensar. Fijaros que esto es solo una frase, pero seguro que también os suena. Es que no me reconozco, pero yo no era así. Y aquí poquito a poco pues podemos entrar en otro tipo de sintomatologías, de trastornos y en otras situaciones que son un poquito ya más complicadas de tratar o de salir de ellas. Y aquí normalmente yo siempre recomiendo el trabajo multidisciplinar. Si vais a ver alguna vez y echáis un ojo a los testimonios de un mar de terapias, veréis que hay muchas personas que comentan que las técnicas que han aprendido y que han practicado les han ido muy bien y la inmensa mayoría estábamos trabajando en equipo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque hay que trabajar todas las dimensiones, hay que trabajar muchos aspectos para saber realmente qué es lo que la persona necesita, porque os recuerdo que somos únicas, singulares e irrepetibles. Cada una somos un mundo completo, tanto por dentro como hacia afuera.
Otra cosa que nos pasa a veces también es que percibimos el entorno como hostil, por eso nos enfadamos. Esto es una tendencia muy humana, siempre decimos, es que es muy humano cuando me pasa algo echarle la culpa al de al lado, ¿no? Sobre todo al que más cerca tengamos. Y sí, es algo muy humano, pero cuando estamos en un estado de estrés, incluso esto como que hasta se acrecienta, ¿no? Es como, no, 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 yo no quiero, esto es que los demás tienen la culpa y el mundo está fatal y está muy mal. Pero siempre está en nuestras manos, recordarlo, siempre está en nuestras manos el poder aceptar la responsabilidad de lo que somos capaces de hacer en ese momento y en ese aquí y ahora. Así que siempre tenemos algo que hacer, siempre es posible. Las consecuencias de estos estados de estrés mantenidos en el tiempo son diferentes, varias y por supuesto que depende de cada persona, pero tiene consecuencias en la salud física, en la salud mental, en la vida diaria, en la familia, en las relaciones con tus compañeros, en el trabajo, en la productividad. El estrés en el trabajo es un tema que nos puede dedicar también una y muchísimas más charlas, que podemos tratarlo un poquito más profundamente en cualquier otro momento, pero suele ser bastante habitual por la presión, por el trabajo en equipo, que a veces es complicado. A mí, por ejemplo, me estresa mucho cuando trabajo en equipo que las personas de mi equipo no cumplan los tiempos o no cumplan las entregas de los trabajos que quedan por hacer, en fin. Yo sé que eso es algo que me estresa y entonces pues procuro requete organizarlo, enviar recordatorios, siempre todo, tenemos alguna alternativa y algo está en nuestra mano que podemos hacer para mejorar esa situación. Pero sobre todo, este estrés continuado tiene mucho efecto en nuestras relaciones sociales, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. En nuestra mente porque empezamos a tener incluso pensamientos negativos, automáticos, distorsionados. De eso también hablamos la semana pasada y más adelante que hablaremos del pensamiento creativo también hablaremos de este tipo de pensamientos, ¿no? Y de cómo se sucede este desarrollo cognitivo para producir ese pensamiento que tiene mucho que ver, por supuesto, con las emociones. Los malestares de los que os hablaba, digestivos y también del descanso, que no sé si antes os lo había comentado, pero es bastante habitual no descansar bien, no dormir bien, incluso llegar a tener insomnio y sobre todo tener dificultades en las relaciones. Estoy tan estresada que casi que no tengo ganas de ver a nadie, ¿no? Que es como si no me apeteciera. Esto nos afecta a todas las dimensiones de nuestro ser. Por eso yo en el método Un Mar de Terapias, cuando empecé a crearlo y empecé a preparar ese marco teórico en el que iba a fundamentarse, con Luz hablaba ayer, por ejemplo, de la teoría del caos, que es una de las teorías que por supuesto está fundamentada, en la que yo fundamenté uno de mis trabajos fin de máster, pues también nos dice mucho, ¿no? De que incluso dentro de ese caos siempre hay algo entre la entropía y la utopía que nos puede unir y nos puede ayudar a generar esa armonía. Pero nos afecta en todo, en todas nuestras dimensiones, en la personal, en la social, en la emocional, en la mental, en la relacional, en la transcultural, en la transpersonal, o sea, todo lo que tenemos, nuestra experiencia, nuestra vida, nuestras emociones y nuestras sensaciones suelen estar afectadas. Luego os dejo un post en el que os voy a poner dónde podéis encontrar un poquito más detalle al método para que veáis un poquito más estas 7 dimensiones y las 7 disciplinas de las que se compone y cómo se relacionan entre sí, que creo que os va a parecer bastante interesante, porque hay veces que algunas de estas dimensiones ni las tenemos en cuenta y lo que yo he comprobado y trabajo mucho es que trabajando una de esas dimensiones, si se hace de una forma adecuada y personalizada y sobre todo teniendo en cuenta a la persona y con muchísima paciencia y con cuidado, el resto de las dimensiones también se transforman. ¿Cuáles podemos utilizar como técnicas o como herramientas de gestión? Bueno, para utilizar estas herramientas de gestión del estrés, en primer lugar, primero tenemos que adquirirlas, aprenderlas, interiorizarlas y para eso es imprescindible la práctica. Recuerdo a una de mis alumnas que me decía, ¿por qué me insistes tanto en que respire y en que aprenda a respirar? Pues bien, porque para mí la respiración es la técnica básica, como siempre os digo, que nos conecta. Hoy no hemos respirado al principio para no entretenernos mucho, pero siempre os recomiendo que respiréis cogiendo aire por la nariz y soltándolo suavemente por la boca.
Y si lo hacéis 2 o 3 veces, solamente 2 o 3 veces de forma consciente y concentrando solo en ese momento, para no hiperventilaros y también para no pensar en cómo lo tengo que hacer, sino hacerlo de manera concentrada y enfocada, vais a notar cómo vuestro cuerpo cambia, cómo vuestra mente cambia y cómo incluso vuestras sensaciones cambian. Por lo tanto, para mí la respiración es la técnica básica y a raíz de ahí hay muchísimas otras técnicas y muchísimas otras herramientas que podemos aplicar. Pero yo siempre utilizo esta de forma básica y siempre con excelentes resultados. Después tenemos que utilizar técnicas de hábitos y conductas saludables que están relacionadas normalmente con la modificación de conducta, con el desarrollo cognitivo-conductual, con la relajación física y mental, para que también nuestro mundo emocional se equilibre, siempre desde el conocimiento y también luego con la práctica. Y cómo no, activar procesos cognitivos y procesos de pensamiento que sean adecuados para nuestro momento, como siempre os digo, pero también para transformar esos pensamientos negativos y esos pensamientos distorsionados que aparecen a veces con bastante facilidad cuando estamos en procesos de estrés. No sé si os acordáis de estas frases que casi todo el mundo conoce, ¿no? Que decía Einstein que para conseguir resultados diferentes tienes que utilizar medios o herramientas diferentes, porque si ya te ha ocurrido algo, ya has obtenido un resultado haciendo una acción determinada, si quieres un resultado diferente tienes que hacer otra. Por eso, normalmente yo trabajo con muchísimas herramientas, por suerte y también por necesidad de profundización y por este interés cultural y de investigación que siempre ha habitado en mí, pues he podido formarme en disciplinas de forma muy profunda y con todas estas disciplinas he podido formar este método porque así es como las alternativas y el abanico de posibilidades se abre muchísimo más. Entonces creo que es importante tener un abanico de recursos, un abanico de hábitos saludables, de técnicas, de herramientas, para realmente poder utilizarlas luego en el momento justo y concreto. Y así, hablando de lo que es este proceso de autoconocimiento y de profundización a través de la respiración consciente y de otras técnicas, que bueno, podemos hablar también en otro momento, como la visualización o como la meditación, que también hablaremos de ella, son como incluso ejercicios físicos adecuados y conscientes, pues una de estas técnicas, o bueno, se le puede llamar herramienta técnica, yo lo llamo medio, porque para mí es un medio, es el disfrutar de la belleza, el aprender a disfrutar de la belleza. Es una herramienta, desde mi punto de vista, esencial para personas altamente sensibles. Es esencial porque nuestra tendencia a descubrir y a percibir las sutilezas, los detalles, y todo lo más mínimo y lo más pequeño es algo que si lo sabemos aprovechar y nos saben enseñar a aprovecharlo, nos puede servir para tener una vida de satisfacción y para reducir los efectos del estrés y prevenir esa sobrecarga. Entre otras, no quiero decir que sea la única, pero sí que entre otras es una que a mí me parece que es excelente y esencial. Hola Lax, cómo me alegro de verte después de tanto tiempo. Y entonces por eso vamos a pasar a hablar de belleza y sensibilidad. ¿Por qué belleza y sensibilidad? Ahora mismo estoy desarrollando un programa de belleza y sensibilidad, como os decía antes, y a mí me parece que son dos conceptos que están íntimamente relacionados. Ya no solamente para personas altamente sensibles, sino también para personas que quieran desarrollar esa sensibilidad o esa belleza, porque no todas las personas somos sensibles, no todas las personas sabemos admirar la belleza. Aquí en esta humanidad hay hueco para todos y para todas, pero sí que lo que podemos hacer, hola Iván, buenas tardes, sí que lo que podemos hacer es aprender y desarrollarlas, tanto esa percepción de la belleza y ese disfrute de la belleza que nos puede servir como
medio para reducir y prevenir el estrés como el conocer la sensibilidad y desarrollarla. Ni todos los artistas son sensibles, ni todas las personas sabemos lo que es la sensibilidad, ni a todas las personas les importa lo que es la sensibilidad sencillamente. Hay personas que es que, como que, bueno, pues vale, está ahí y pues una palabra más o algo más, pero no tienen ningún interés en aprenderla. Pero si hay personas que les apetece desarrollarlo, es importante que sepamos que se puede, igual que la empatía. Todo se puede aprender. Así que, ¿qué es la belleza? Porque a veces estos conceptos son conceptos tan generales y tan manidos y que utilizamos de forma tan sencilla que ni siquiera nos hemos parado a pensar, a meditar un poquito tranquilamente, ¿no? A filosofar, a descubrir qué puede ser o qué puede dejar de ser, como cuando éramos adolescentes, ¿no? Que todo nos daba mucho que pensar y desgranábamos todo. Pues esa maravilla de la adolescencia, de cuando nuestro cerebro se está reconstruyendo y está disfrutando de cómo todo nuestro cuerpo y nuestra biología se está haciendo más fuerte y se está reconstruyendo, es bueno que lo aprovechemos de vez en cuando a lo largo de toda la vida. Así que hoy nos vamos a preguntar qué es la belleza, si realmente tenemos una idea de qué puede ser, dónde está, cómo podemos encontrarla. Desde una definición así muy general, digamos que es una cualidad de las cosas o de las personas y que provoca placer, o de los seres. Y para mí este placer yo diría que es satisfacción. Porque la satisfacción va mucho más allá de los conceptos de éxito, de felicidad y todos estos conceptos que son conceptos abstractos y que además son conceptos que pueden ser efímeros, pero la belleza y la satisfacción no son efímeras. Y eso es lo bueno de utilizar estos medios como desarrolladores de esa prevención del estrés y de ese autoconocimiento, que no son efímeros, sino que nos sirven para toda la vida. Y que en cualquier situación de nuestra vida y en nuestro momento vital lo podemos aprovechar. Y eso a mí me parece un gran regalo. Y por eso hoy os quiero hablar de la belleza y de la sensibilidad, de estos dos conceptos, como medio de prevención del estrés, porque nos sirve para siempre. Hay un señor que se llama Cardano, no me acuerdo su nombre y es que no lo distingo bien sin gafas, aunque me lo he apuntado aquí en la chuletita, del del Renacimiento, del siglo XVI, que bueno, este señor es el típico que a mí me parece admirable de esta época en la que los grandes maestros pues eran polifacéticos. Será porque como yo también lo soy, pues a mí me encanta. Y entonces esta gente, como por ejemplo Leonardo da Vinci, se dedicaban a un montón de cosas, pero lo hacían con una profundidad y con una capacidad de estudio y de observación maravillosa. Y este señor decía que la belleza está en lo fácil y en lo sencillo. Porque cuando tenemos que hacer un gran esfuerzo, cuando es algo muy complicado, la belleza ya se queda escondida. Y por eso a mí me encanta hacer fácil lo que parece difícil. Creo que eso es una de mis cualidades y me encanta que cuando algo parece complicado podamos hacer que sea sencillo. Ese desgranado, ese detalle y esas sutilezas que poco a poco van conformando, cosas más complejas, pero la belleza está en las cosas simples. Y este es el fundamento para que yo utilice este concepto de la belleza y el trabajo con la belleza y su descubrimiento dentro de mi método. Porque lo que pretendo precisamente es que seamos capaces de descubrir en esas cosas pequeñitas, en lo sencillo, en los regalos de nuestra vida cotidiana que tenemos desde que nos despertamos por la mañana, incluso por la noche en nuestros sueños, esa belleza que puede adornarnos el día y que puede incluso ayudarnos a que nuestra vida sea mucho mejor y más satisfactoria. Cuando existe esta comprensión, cuando descubres dónde está la belleza y cuando descubres cómo puedes utilizarla, entonces la vida es más agradable. Es como cuando descubres que eres Paz, una persona altamente sensible, y de repente esta comprensión te hace darte cuenta de un montón de situaciones que habías vivido en la vida. Te hace sentir ese alivio de, claro, por eso
yo reaccioné así. Ah, claro, por eso me pasaba siempre esto otro. Ah, claro, por esto, pues cuando conoces la belleza y eres capaz de descubrirla, te ocurre lo mismo. Esta comprensión, este conocimiento, digamos que teórico, es lo que te hace poder aprender también a disfrutar de ella. Porque está en todas partes. En todas partes. Es como si descubrir y usarla nos ayudara a descansar, pero también a sentirnos en mayor armonía con todo nuestro entorno. En el post también os voy a poner cómo podéis visitar el nuevo curso que abro el día 1 de mayo, que vais a verlo también, y que precisamente una de las técnicas que utilizamos es esta de la belleza. Porque cuando estamos en un proceso completo de autoconocimiento, esta facilidad, esta sencillez, esta sutileza que tiene la belleza en sí misma, dentro de nosotros o fuera, es algo que nos puede ayudar muchísimo a reconocernos, a conocer nuestro mundo emocional, a reconocer cómo funcionamos, que a veces no lo sabemos. A veces estamos dentro de esta carcasa que es nuestro cuerpo, pero no tenemos ni idea de quiénes somos y cómo funcionamos. Nos sorprendemos constantemente, a veces gratamente. A mí me encanta sorprenderme y decir, fíjate, no pensaba yo que yo podía hacer esto, o fíjate, no pensaba yo que iba a ser capaz de darle al botón y hacer un directo en Instagram, y sin embargo aquí estoy. Así que a veces el sorprendernos de quiénes somos o de lo que somos capaces nos ayuda muchísimo. Pero sobre todo de conocer esos pequeños detalles que nos van descubriendo un poquito más de nuestro interior. Y al descubrirnos un poquito más de nuestro interior, también nos descubren un poquito más de cómo podemos enfrentarnos a estas situaciones de estrés, cómo podemos reducir esos síntomas y cómo podemos aminorar las consecuencias de las que hablábamos antes. Pero bueno, ahora seguimos. Y quien quiera más información, ya lo sabéis, me escribís a info@unmardeterapias.com, o si tenéis alguna duda o si os ocurre alguna pregunta, como os decía desde el principio, por si acaso no puedo leeros al pasar las palabras en la pantalla, ¿vale? Es muy importante también que esto tiene muchísima relación con lo que siempre os cuento y ya he comentado un par de veces aquí, de que somos personas únicas, singulares e irrepetibles. Tener en cuenta también que la belleza es un concepto muy relativo. Depende muchísimo de nuestra cultura, por ejemplo. A una mujer senegalesa le puede parecer bellísima una tela llena de colores y vestirse con un gorro que sea enorme, grande y con colores muy vivos. Y sin embargo, a lo mejor a una persona de Noruega o a una persona yo qué sé, de Groenlandia, pues eso no le parece tan bello. Y viceversa. Entonces, nuestra cultura, nuestra experiencia, dónde crecemos, dónde vivimos y todas esas creencias culturales también que vamos acumulando, nos hace también tener un concepto diferente de lo que es la belleza. También nuestra percepción. Si somos capaces de descubrirla en esos detalles, podemos disfrutarla mucho más y la vamos a encontrar allá donde vayamos. Pero si nuestro concepto de la belleza es algo mucho más amplio, pues también lo veremos en otros momentos o en menos momentos. Es algo que los PAS, las personas altamente sensibles, pues nos podemos, digamos que lucir o sentir orgullosas, que es algo de lo que podemos disfrutar muchísimo, precisamente de poder ver la belleza en tantísimos sitios y en tantísimos momentos. También depende de nuestra experiencia y de nuestro momento vital. Para una persona de 80 años, actualmente aquí en España, por ejemplo, la belleza no es lo mismo que para un chaval de 16 o de 20 años, ni mucho menos, igual que para Rubens. La belleza era esas mujeres voluptuosas y sin embargo en el siglo pasado o a principios de este siglo la belleza, que depende mucho también de las modas y los medios de comunicación hacen mucho para que la belleza tenga relación con la moda, pues ahora fijaros que incluso las modelos tuvieron que cambiar y que incluso denunciar, porque llegaron incluso a la anorexia por esa idea que existía de que la belleza era el estar extremadamente delgada. Entonces depende mucho del momento vital, del momento histórico y por supuesto de cuál es tu momento en tu ciclo,
porque a lo mejor a un chaval de 15 años le cuesta ver la belleza en una mujer de 60 años. Y sin embargo, a un hombre maduro, el ver la belleza en una mujer de 60 o una mujer de 60 ver la belleza en un hombre de esa edad, le resulta mucho más fácil, ¿verdad? Así que es algo tan relativo que podemos disfrutar de ella siempre, porque siempre variará y siempre estará ahí para mostrarnos y sorprendernos con todo lo que podemos disfrutar de ella. Así que creo que es importante que conozcamos esa relación íntima entre la sensibilidad y la belleza, más allá de los conceptos que son creados, como por ejemplo, ¿veis esto que yo llevo aquí, un nautilus? Bueno, pues el ideal de belleza también se considera como algo ordenado. Y por ejemplo, este giro que hace este tipo de giro, que ahora no me sale la palabra, la elipse, el caracol, este tipo de caracol, está considerado como el número de la belleza, el número áureo, ¿no? Este matemático, no me acuerdo ahora si es el número Phi de Fibonacci, no lo recuerdo exactamente, pero sé que se llama el número áureo, ya lo miraré luego más profundamente, lo podéis mirar por ahí también e investigarlo. Se considera el número áureo, el número de la belleza, también está en todas partes. Y también, por ejemplo, cuando dicen que cuando un rostro es perfectamente simétrico, es cuando nosotros percibimos que es más bello. Nos parece más atractiva una mujer que es totalmente simétrica que una mujer que no lo es. En fin, que dentro de esta imperfección también existe la belleza y que yo os recomiendo que la encontréis allá donde vayáis, porque es algo que nos puede ayudar a vivir en coherencia y con fluidez. No sé si recordáis, por ejemplo, un grupo de música, que bueno, es que sí, yo lo recuerdo porque era de mi época, que se llamaba Eurythmics, y si no me equivoco tenía una canción que era Send Me an Angel, otro Sweet Dreams, y bueno, la cantante era Annie Lennox. Pues Eurythmics, este nombre, euritmia, es algo también, un concepto que desde los griegos ha seguido evolucionando. Euritmia, el buen ritmo. ¿Os acordáis de lo que hablábamos antes de eustres, ese prefijo del griego, de su origen epistemológico? Pues euritmia, ese eu es el buen ritmo, es la armonía de la que os hablaba también antes y os he comentado varias veces. De hecho, fijaros que euritmia es algo que está basado o incita a un movimiento armonioso en busca de la belleza. Y hay incluso hasta una pedagogía, hay muchísimos más estudios y muchísimas más prácticas en las que se ha fundamentado. Pero, por ejemplo, las escuelas Waldorf, que se basan en la antroposofía de Steiner, están basados en este concepto de euritmia, el buen ritmo. Y de hecho, se basan precisamente en eso, y fijaros que utilizan mucho el arte para procurar esa coherencia, esa satisfacción y esa armonía. Así que creo que es algo que siempre podemos tener en cuenta, para vivir un poquito más con satisfacción. Ya sabéis que nos hablo siempre de esa ruta de la satisfacción, de esa ruta en la que poco a poco vamos encontrando qué es lo que necesitamos y ajustándolo con nuestras capacidades y nuestros recursos, tanto los que no conocíamos como los que ya conocíamos, para ir ajustando nuestra ruta de la satisfacción día a día, momento a momento, instante a instante. Por eso os hablaba desde el principio de esta disarmonía y de esta insatisfacción que produce el estrés. Y por eso es la belleza una de estos medios y de estas herramientas que a mí me encanta utilizar y que me parecen muy útiles y además muy gustosas para nuestros procesos de liberación y de prevención del estrés y la ansiedad. Así que bueno, yo creo que aquí hoy lo podemos dejar, que os doy muchísimas las gracias por participar, por estar aquí, por contarme luego seguramente, como siempre hacéis, lo que os ha parecido, las dudas que habéis tenido.
Muchísimas gracias también por compartirlo con vuestros amigos, vuestras amigas, vuestras familias, que cuantas más gente pues puedan nutrirse con todo esto que hablamos, pues muchísimo mejor, y que os deseo una feliz tarde. Nos veremos seguramente el sábado que viene y bueno, pues ya os iré contando de qué vamos a hablar. Pero lo dicho al principio, si queréis contarme algo nuevo, algún detalle o tenéis alguna duda más o alguna ayuda más que necesitéis, pues me escribís al correo info@unmardeterapias.com y ahí seguro que os puedo contar y os hablo con más detalle. Un besito, que os vaya muy bien, feliz tarde, gracias, chao, chao.